Ahora, en Vida FM, Entre Nosotros, con el pastor Alberto Díaz. Hola amigos, muy buenos días, saludos y bendiciones para todos vosotros que escucháis Vida FM y que escucháis Entre Nosotros para el mundo. En la epístola a los Colosenses, en el capítulo 2, versículo 9, el apóstol Pablo deja escritas las siguientes palabras, refiriéndose al Señor Jesús. Porque en Él, en Jesús, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y de toda potestad. Es decir, Él es la cabeza de toda autoridad y de todo poder. Sí, en Jesús habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Jesús es Dios. Es el propio Dios hecho hombre, que ha venido a este mundo, para que todo aquel que en Él cree, que crea en Él, que cree en su obra, que cree en sus palabras, que permanezca en Él, no se pierda, sino tenga vida eterna. Dios no quiere que tú te pierdas. Dios no quiere que ninguno de nosotros nos perdamos. Pero es nuestra decisión creer en Él. Y para que creas, estamos anunciando para ti las buenas nuevas. Estamos anunciando para ti la palabra de Dios. Porque no es el Jesús que la industria del cine nos ha enseñado, ni el Jesús que los artistas han estado pintando o han estado retratando. Tampoco es el Jesús que muchos políticos han querido hacernos entender cuando han mencionado que ha sido un revolucionario. Ya escuché hablar que Jesús fue el primer comunista. Ni tampoco el Jesús que aquellos que no tienen o no quieren compromiso quieren que conozcamos cuando dicen que Jesús ha sido un hippie. Él es el Señor. Él es el Salvador. Él es el propio Dios hecho hombre, que vino a este mundo y se puso en las sandalias de la humanidad para pisar los pasos de la humanidad, para sufrir por nuestros pecados, por nuestros fallos, por nuestros errores, de tal forma que el castigo de nuestra paz fue sobre Él. ¿Qué significa esto? Tú sabes que los errores tienen consecuencias. El pecado tiene consecuencias. Tiene una consecuencia espiritual porque el pecado causa una fractura entre Dios y el hombre. El pecado separa, distancia al hombre de Dios, pero también el pecado tiene consecuencias sobre la propia persona. El pecado puede pasar factura en la vida familiar, en la vida matrimonial, en la propia economía, en la propia salud, en el equilibrio psicológico, en la propia subsistencia de aquel que lo practica. Y el precio del pecado, que es la muerte, Jesús lo tomó sobre sí y se responsabilizó, literalmente pagando el justo por los pecadores. Sí, literalmente, pagando por la responsabilidad y las consecuencias del pecado, Él en lugar de nosotros. ¿Quién sería capaz de hacer algo así? ¿Quién sería capaz de hacer algo semejante? ¿Tú lo has conocido? No, yo no he conocido a nadie. Pudiéramos conocer a alguien que en un acto de heroísmo fuera hasta capaz de dar su vida por los buenos. Y hay gente que realmente han hecho actos heroicos por una causa, por un ideal, que han sido hasta capaces de dar su vida por uno, a quien amaban, a quien querían. Pero alguien
que fuera capaz de dar su vida voluntariamente por aquellos que renegaban y le aborrecían. Cuando en la propia cruz dijo: Padre, perdónales, porque no saben qué es lo que hacen. El amor de Jesús por ti y por mí es sin igual. Por eso te invito para que en esta mañana enjugues tus lágrimas. Seca tus lágrimas. Y no digo lágrimas por Jesús, porque Él está vivo. Él está vivo. Sino las lágrimas de tu pena, de tu tristeza, de tu desconsuelo, de tu frustración, del dolor que sientes en tu alma. Seca esas lágrimas y toma hoy la decisión de acercarte a Él. Cuando nosotros nos acercamos a Dios, Él nos perdona y a través del Espíritu Santo nos da la fuerza y la capacidad para retomar, reconducir el rumbo de nuestras vidas. En Él, mucha gente que ha sufrido con adicciones deja las adicciones. Consiguen levantarse de la mala vida. Consiguen borrar ese sentimiento de culpa, como si fuera una sentencia a muerte que les ha estado persiguiendo a raíz de los errores, de los múltiples fallos y equivocaciones que han cometido. En Él consiguen pasar página y es como si sus pecados fueran lavados, purificados, y en ese momento recomienzan una vida nueva. Familias y matrimonios son reconstruidos. La gente, hemos visto a muchos que se han levantado y que han prosperado, pero lo más importante de todo, además de superar depresión, ansiedad, de llenar el inmenso vacío que existía en su alma, han logrado conocer al Salvador y han logrado obtener el perdón y la vida eterna. Yo quiero leer para vosotros lo que dice una vez más el apóstol San Pablo en Filipenses 2, versículo 5. Estos versículos que yo voy a leer para ti en este momento, en mis inicios, cuando yo tuve mi primera Biblia y comenzaba a leerla y los leí, he de decir que saltaron a mi vista. En la Biblia muchas veces decís, es que yo no entiendo todo lo que leo. Bueno, nunca desistimos de leer la Biblia. Lo que no entiendes hoy, lo entenderás mañana. Pero el Espíritu Santo nos guía a determinados textos, a determinadas palabras, mensajes que saltan a nuestra vista. Tienen un efecto divino, sobrenatural, impactante, que nos marcan, que nos hacen pensar, que conmueven los cimientos de nuestra propia existencia y que nos impresionan y que nos dicen, tienes que acercarte a Dios. Y este es uno de esos versículos que yo voy a compartir con vosotros, que espero que tenga en vosotros el mismo impacto que un día lo tuvo en mí. Yo no era nadie, continúo sin ser nadie. El valor que yo pueda tener no es el mío propio, sino el que el propio Dios, a través de su misericordia, me ha dado con su propia vida. Y dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Haya pues en vosotros este sentir, este comportamiento, esta conducta, esta forma de pensar, la aptitud, la disposición, la inclinación, la entrega que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, ¿te acuerdas que antes dije que en Él habitaba corporalmente toda la plenitud de la deidad? Jesús es Dios. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Él se despojó de su naturaleza divina y no se aferró, sino que se despojó a sí mismo, presta mucha atención, se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. El propio Dios adoptó forma de siervo, hecho semejante
a los hombres. Esto es algo poderoso, extraordinario. El propio Dios humildemente adoptó forma de siervo, forma de hombre, de ser humano, para vivir entre nosotros. ¿Sabes para qué? Para ser probado en todo lo que tú eres probado. Para sufrir todo lo que tú puedas haber sufrido. Para experimentar todo lo que el ser humano experimenta. Jesús ha pasado hambre, frío, ha tenido sueño. Jesús ha sufrido rechazos, injusticias, persecuciones. Ha sufrido el dolor, la traición, la soledad. El propio Señor Jesús ha sufrido la incomprensión, el abandono. Ha sido víctima de injusticias, de engaños, de juicios falsos, políticos, religiosos. El propio Señor Jesús sufrió el dolor más grande que el ser humano pudiera sufrir, que es el dolor de la muerte, y el de una muerte injusta. Y esto Él lo ha hecho voluntariamente. Voluntariamente. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesús se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Sabemos que la palabra obediencia, y en términos espirituales, en términos de fe, a mucha gente le pone los pelos como escarpias, se le ponen de punta. Les da grima escuchar la palabra obediencia, principalmente en unos tiempos en los que se anuncia la libertad, el individualismo, el cada uno decida y viva a su propia manera y haga y decida, defina su vida como quiere que sea. Pero el propio Señor Jesús nos enseñó con humildad y obediencia el camino que nosotros tenemos que seguir. No te estoy diciendo que tú tengas que cargar la cruz del dolor, la cruz del sufrimiento, que tengas que padecer en tu carne propia el dolor del flagelo. No es esa la cruz que nosotros tenemos que cargar. La cruz que nosotros en cualquier caso tenemos que cargar es la de negarnos a nosotros mismos, la de renunciar a nuestras pasiones, egoísmos carnales para seguir los pasos del propio Señor Jesús. Y tú vas a ver que cuando una persona obedece, es fuerte, es poderosa. La Biblia dice que poderoso es el que ejecuta su palabra. Y cuando tú te dispones a ser obediente, practicante de la palabra de Dios, también eres poderoso, eres fuerte, porque estás dentro de la propia voluntad del Señor. Hace un par de días hablábamos y comentábamos una parábola de un padre que tenía 2 hijos y a uno le dio una orden y dijo no quiero, pero después recapacitó y dijo sí, yo voy. Y el otro lo hizo completamente al contrario, dijo que obedecería y después no hizo ni caso. Y nosotros nos damos cuenta que aquel que recapacitó, que aquel que reflexionó, fue el que hizo la voluntad del Padre. Y dice que por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo. Préstame atención, humillación y ahora exaltación. Jesús es humilde, humilde. Él es humilde. Él ya lo dijo, además, mi reino no es de este mundo. Él vino sentado sobre un pollino, un asnito joven, no sobre un caballo. Un caballo es para reyes, para emperadores, para grandes conquistadores. Sabemos incluso el nombre de algunos caballos que han sido también parte de la historia. Se menciona el nombre del caballo de Alejandro Magno, el nombre del caballo del Cid Campeador, incluso de otros personajes de la literatura. Jesús no subió sobre un caballo
Él entró en Jerusalén montado en un pollino, por lo cual también Dios le exaltó hasta lo sumo, hasta lo más alto, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Sabes por qué ha sido exaltado? Porque Él dio su vida voluntariamente. Él no pecó, a pesar de llevar nuestros pecados, a pesar de sufrir por nuestros dolores, por nuestras enfermedades, de recaer sobre Él el castigo de nuestra paz. Él no renegó de Dios. Él no renegó del Padre. A pesar que en la cruz del Calvario, por primera vez se produjo una separación entre la Santísima Trinidad cuando Él dijo: Padre, ¿por qué me has desamparado? Porque cargando Él el pecado del mundo, el propio Padre no pudo contener la atención sobre Jesús. La Biblia dice que hubo tinieblas sobre la tierra. Aún así, Él no pecó. Satanás, que tenía el imperio de la muerte, pensaba que estaba derrotando a Jesús. Pero como estaba escrito, Jesús estaba aplastando bajo sus pies al maligno y despojándole del imperio de la muerte, arrancándole las llaves de la vida y de la muerte. Jesús al tercer día resucitó. Y yo creo en Jesús. Yo creo en Jesús, en este Jesús, en el Jesús de la Biblia, de las Sagradas Escrituras. Y cuando nos hemos acercado a Él, quebrantados, sufriendo el peso de nuestros fallos, de nuestros errores, de nuestras equivocaciones, cuando nos hemos acercado al Señor y Salvador y le hemos dicho: Señor, ayúdame, sálvame, ten compasión de mí. Él, con el mismo poder que le levantó de entre los muertos, Él está vivificando. Estamos encontrándonos con gente que eran muertos en vida y hoy son personas felices, con paz. ¿Tú sabías que el propio Espíritu Santo quiere habitar dentro de ti? ¿Sabías que el propio Señor Jesús quiere hacer morada en ti? ¿Sabías que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Él quiere habitar en tu interior. Y dices: ¿qué tengo que hacer? Voluntariamente, con humildad, hazte obediente y acércate al Señor Jesús. Y Él te perdonará y Él te salvará. Si el vídeo de hoy te ha ayudado o crees que puede hacerlo con alguien, pues compártelo, ¿de acuerdo? Y si todavía no lo has hecho, suscríbete al canal. Hasta la próxima.